Muy buenas noches, chicos, con todos los que nos están escuchando una semana más en Hablemos de Política. Mi nombre es Cristian Castro y el día de hoy voy a ser el moderador del tema que les hemos propuesto. Y el tema de hoy es la influencia de los medios de comunicación en la política. Para esto vamos a conversar con Juan Carlos Barrera, Andrea Medina, Paola Álvarez y la Ale. Vamos a conversar un poquito acerca de este tema y ver las perspectivas de cada uno de nosotros. Como una semana más, yo creo que sería importante comenzar diciendo, Juan Carlos, ¿por qué crees que es importante hablar de política? Te cogí en Bueno, bajada. por enésima vez, amigos. Bueno, buenas noches para con todos. La política de alguna u otra forma siempre está presente en la vida cotidiana de cada persona, ¿no? A nivel interpersonal y ante la sociedad, ¿no? Entonces siempre vamos a necesitar hablar de política. La política la vas a tener desde la relación que tienes entre tu familia, contigo y tu pareja. Todas Y partes. Ya, chévere, Juanca. en todo lado, loco. Vacancísimo. Henry, ¿qué opinas tú? ¿Por qué crees que es importante hablar de política hoy en día? Siempre va a ser importante hablar de política porque estamos hablando, como decía también Juanca, de todo lo que nos rodea y enfocándonos un poco más en lo que usualmente nosotros hablamos, es que hablar de política estamos también hablando de nuestros gobernantes. Chévere, Entonces Henry. es importante que sepamos quiénes nos gobiernan y también nosotros tener esa responsabilidad de a quiénes estamos eligiendo para ese poder tan importante. Y es importante, ¿no? Es muy, muy importante tener una perspectiva de qué clase de personas escogemos y bajo qué parámetros juzgamos esa decisión. Paul, ¿por qué crees que es importante hablar de política? Hola Cris, buenas noches. ¿Qué tal ¿Cómo estás? compañeros? Bueno, considero que es importante hablar de política con el fin de poder entender las decisiones que están tomando nuestros gobernantes, ¿no? Y también poder analizar lo mejor que es para nuestro país. En ese sentido, creo que al poder intercambiar ideas, al poder intercambiar algunas sugerencias, hace de que lleguemos a las ideas más principales o las mejores que se necesitan tomar. Claro, ¿no? Y hay que tomar las opiniones y puntos de vista de todos los ámbitos. Ale, ¿tú qué me dices? Hola con todos, qué gusto compartir con ustedes. Bueno, creo que hablar de política es importante porque en primer lugar hemos confundido bastante los términos y a veces creemos que hablar de política es únicamente hablar de todos los mandatarios o leyes, pero hay que remontarnos a lo que viene a ser la política, que en sí el término se debe a la polis, es decir, se debe a nuestros pueblos. Ser político, hablar de política significa hablar de la minga en el barrio, significa hablar del vecino, hablar de lo que nos pasa, es decir, hablar a lo que nos debemos. Entonces es importante hablar de política porque si no, ¿en qué estamos aportando a la sociedad? ¿En qué estamos siendo activos? Chévere, ¿no? Y como jóvenes creo que es indispensable que tomemos esa aposta y demos ese paso nosotros al hablar de política y tratar de involucrarnos y ver que todos los jóvenes debemos involucrarnos de política y no solo dejarlos a los que pensamos que están más capacitados, sino todos somos muy capaces para ver el bienestar de nuestros pueblos. Y es inminente que hagamos eso. Pero bueno, ahora centrémonos en nuestro tema, que es la influencia de los medios de comunicación en la política. Juanca, de cajón, ¿crees que tienen una influencia los medios de comunicación? Lo más cortito posible, ¿qué piensas? Of course, my dear. Claro, lo que sucede es que si te das cuenta, todos los medios de comunicación de alguna forma te dan la posibilidad de llevar tu idea o tus propuestas o lo que tú quieres comunicar a un número mayor de gente, ¿no? Entonces, de tal forma que siempre va a ser necesario, ¿no? Además, también los medios de comunicación generan un espacio para la libre opinión, lo cual también ayuda a que las democracias se den, ¿no? Si no veamos Venezuela y su falta de libertad de opinión. Y aquí en Ecuador en parte también, ¿no? Claro, o sea, podemos decir que en síntesis los medios de comunicación proyectan buenas o malas cosas, ya dependerá de la ética de cada uno de los medios de comunicación y de cómo eso se desarrolle. Ambre, ¿tú qué me dices? ¿Los medios de comunicación tienen una influencia en la política?
Por supuesto, y no solo en la política, sino realmente es algo muy, muy amplio porque son los medios de comunicación los que guían hacia dónde se está formando la sociedad y la opinión de las personas. Entonces, los medios de comunicación juegan este rol tan importante de ayudar a formar las opiniones de los distintos grupos sociales. Así que definitivamente sí, y ahora también si hablamos de los nuevos medios que han surgido, aún más, tienen un poder mucho más grande sobre una población mucho más influenciable. Paul, ¿tú qué opinas? Dime, ¿pueden los medios de comunicación influir en la política? Sí, claro, totalmente. Los medios de comunicación forman un rol importante dentro de la política. Debemos entender los medios de comunicación tradicionales y los que tenemos hoy por hoy, ¿no? Los alternativos que son las redes sociales. Estos canales nos ayudan a que la democracia se fortalezca y que puedan surgir e interpretar los ciudadanos las ideas de los candidatos, ¿no? Claro, y no solo de los candidatos, sino la política en general, ¿no? Los gobernantes, todos proyectan a través de todo esto y medios alternativos, yo creo que estamos pasando a las redes sociales que se convierten en nuestro medio de información predilecto, al menos con esto de la pandemia ha tomado un rol indispensable, ¿no? Ale, ¿tú qué nos dices? ¿Los medios de comunicación influyen en la política? Sí, Cris, yo creo que más allá de influir, de verlos como separados como medios de comunicación y política, hay que también pensarlos como un solo conjunto. ¿Por qué? Porque muchas veces pensábamos que los medios de comunicación, o tenemos esa idea, ¿no? De que los medios de comunicación únicamente cumplen con la función de informar, pero siendo honestos y prácticos, los medios de comunicación también tienen un poder increíble, un poder de manipulación incluso, y que muchas veces llega a ser estratégico si es usado de acuerdo, bueno, de una manera bastante oportuna en la política. Entonces, los medios de comunicación son muy importantes en la política y al menos en elecciones ahora vemos que hay campañas digitales incluso que si son bien llevadas pueden dar grandes resultados. Claro, ¿no? Y creo que eso nos lleva a la siguiente pregunta y es indispensable lo que dijo Ale, ¿no? Nos pueden manipular o pueden tratar de influir de cierta manera a favor o en contra de cierto político, de cierta visión política. Juanca, dime, ¿puede un medio de comunicación ser independiente? Está tu micrófono apagado, Juanca. A ver, sí, de poder se puede, amigo. El problema radica en que, bueno, según lo que se ha visto, últimamente los medios de comunicación que se han generado han sido partidistas, o sea, o han sido creados por los mismos partidos políticos para de alguna forma beneficiarse a nivel comunicacional, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí puede ser un medio de comunicación libre de toda mañosería, aunque con menos posibilidades, pero más transparente. Chévere. ¿Alguien tiene alguna opinión acerca de lo que dijo Juanca? No, Bueno, seguimos. yo, Dale, dale. bueno, yo quisiera hacerme ahí muy oportuna una pregunta que recuerdo con mucho cariño Ajá. a uno de mis primeros profesores. Yo estudio en comunicación social y siempre al iniciar la clase nos decía, pueden ser los medios de comunicación independientes, pero ¿independientes de qué? Es la pregunta. Exacto. Porque si hablamos de costos, si hablamos de recursos económicos, un medio de comunicación siempre los necesita. Entonces es más bien central la pregunta, ¿independientes de qué? ¿Libres de qué queremos ser? ¿Puedo? Juanca, por supuesto, sí, dale. Sí, justamente. Lo que sucede es que independientes sí se puede ser. Lo logras evitando que el financiamiento del medio de comunicación venga de tal vez de lugares de donde tú vas a obtener las noticias. Por ejemplo, yo conozco un medio de comunicación aquí en Ecuador que es independiente y obviamente se las ve muy duro para salir adelante y crecer como medio de comunicación, pero sacrifica un poco el crecimiento rápido por los valores y principios que tendría el mismo medio. De alguna forma también le vuelve más, le da mayor credibilidad al medio, ¿no? Porque entre más lejos te mantengas de alguna influencia, mejor. Además, los medios de comunicación deberían ser así, por definición. Porque si es que tú vas a comunicar algo, tienes que ser lo más objetivo posible. No tienes que tener una tendencia ni a Una ningún lado, inclinación, ni a una ninguna inclinación persona, política. ni... Exactamente.
Correcto, me parece bien. Y retomando lo que dijo la Ale, ¿no? Independiente de qué, independiente de las visiones políticas, independiente de los poderes económicos, independiente de qué. Andrés, tú querías decirnos algo y por favor apórtanos un poquito también acerca de si crees que puede o no puede ser un médico de comunicación independiente. Bueno, reuniendo un poco también la opinión de Juanca y de Ale, pero también debemos darnos cuenta que al hablar de medios de comunicación estamos hablando también de personas que trabajan en esos medios de comunicación, que muchas veces la presentadora o el presentador no son las mismas personas que de pronto hacen el negocio directo de recibir ingresos de A o B político para poder no ser tan parcial, pero también hablamos ya de los valores personales, porque tú o aquí en este grupo en el que nos encontramos, sabemos que tenemos que ser imparciales. De pronto yo tengo una opinión, yo tengo el candidato por el que voy a votar, pero debo reconocer que este no es un espacio para hacer propaganda. Entonces viene también ya la cuestión de personalidad de cada uno y hasta dónde llega también tu ética, tu moral o lo que tú entiendes por ética, porque de pronto hay muchos comunicadores que no piensan que están violando ningún código ni que están yéndose en contra de la ética el estar a favor de tal o cual partido, pero realmente es importante saber que ellos están, como ya lo dije al inicio, formando la opinión del ciudadano. Entonces, no muchas veces es simplemente darle los instrumentos para que el ciudadano conozca y forme su propia opinión, no, muchas veces es darle pensando para que los demás simplemente adopten y repiten esas palabras o esas ideas que los comunicadores dan. Entonces, realmente ser comunicador es una tarea bastante difícil de responsabilidad y que lamentablemente tenemos aquí en Ecuador muy pocos comunicadores o profesionales de la comunicación que hacen su trabajo de una manera correcta. Sí, o sea, básicamente recogiendo lo que nos dices, hemos podido evidenciar que muchas veces los medios de comunicación tienen una inclinación partidaria, ¿no? O tratan de imponer su criterio, y muy independientemente de cuál sea, ¿no? Paul, ¿puedes aportarnos un poco más con esto de si los medios de comunicación pueden ser independientes? Claro, mira, yo creería que se podría decir, los medios de comunicación pueden ser totalmente profesionales. ¿Qué tipo de profesionales hay en los medios de comunicación? Para hacer comunicación se investiga, contrastas la información y después la comunicas, ¿no es cierto? En ese sentido, creo yo que los profesionales de la comunicación deben trabajar en qué sentido, en el sentido de dar la mayor información veraz, la que es, sin poner ningún tipo de matiz, sin profundizar en algún tema. Claro que se puede, ¿no? Pero nos tenemos que basar fundamentalmente en los profesionales que están en esta carrera, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque también he escuchado a los expertos en comunicación y en comunicación política diciendo que cuando tú escuchas un medio de comunicación y te transmite una noticia, el sentimiento que te transmite es la intención del medio de comunicación, ¿no? Si habla de cierto candidato y como que te transmite algo negativo, es por la inclinación que tiene el medio de comunicación. O si te transmite algo positivo, es porque el medio de comunicación está inclinando la balanza hacia ese lado. Entonces, dale, tú como una comunicadora, dime, Como ¿qué comunicadora en puedes proceso. en proceso, pero lo serás, hay que pensar Me falta en poco, me falta futuro. poquito. Dale, dale, tú qué opinión nos tienes? Bueno, yo creo que es un tema que se debe tocar con bastantes pinzas. ¿Por qué? Porque ocurre que hay veces en las que creemos que porque habla de cierta tendencia política o acusa al otro es porque está financiado de cierto lado, y hay muchas veces en las que eso no ocurre. Por ejemplo, y también otro punto que me gustaría destacar es que confundimos el ser medios independientes con lo que es, bueno, si nos vamos un poco más a algo teórico, es un debate grande ahí. Pero lo que quería llegar es que, por ejemplo, el medio La Posta, sabemos que durante cierto gobierno tenían varias acusaciones, sin embargo, es un medio que está financiado también desde el gobierno de cierto tiempo. Entonces hay veces en las que uno puede tener una visión cerrada de creer de que únicamente por ser independientes o por ser alternativos son de cierto lado o son bastante imparciales, ¿ya? Pensamos que porque son medios nuevos, de jóvenes, que tal vez no nacen desde los superpoderes que tienen las grandes empresas de la comunicación, entonces van a ser un poco más imparciales. Y no siempre ocurre eso, ocurre que
nacen porque tal vez no están de acuerdo con la información que da ese macropoder, pero es porque ellos también tienen su inclinación. Entonces, decir que un medio es completamente objetivo y que es completamente imparcial, yo creo que es un poco utópico. Y creo que sí, ¿no? Porque básicamente siempre vamos a tratar de tender a potenciar nuestras creencias, ¿no? Como por ejemplo Juanca cuando habla siempre de los valores y los principios y tratamos de siempre tender a eso, no significa que sea algo bueno, significa que sea algo malo, pero ya no podemos hablar que sería imparcial, sino estaríamos tendiendo hacia los valores y principios, lo cual es bueno desde mi criterio, pero todos vamos a andar un criterio. Y qué bueno que tocas este tema, Ale, de la posta. La posta, vemos que se presentaron documentos de que fueron financiados por el gobierno, etcétera, pero ellos también salieron a decir que a pesar de todo esto no significa que ellos, la pauta comercial que tanto se habló al principio, también con el mismo medio, con el alcalde de Quito que comenzó como que a atacarle a cada rato y luego el alcalde salía a decir que lo siento, pero no tiene plata para pautas, discúlpenos, y hubo ese dímenes y diretes con él y todo lo que estuvo involucrado este medio de comunicación, nos mueve a la siguiente pregunta. Las pautas determinan el comportamiento de un periodista. Andre, ¿tú qué me dices? ¿Piensas que las pautas pueden determinar el comportamiento de un periodista? ¿Volvemos a la teoría o a la práctica? Porque teóricamente no tendría, no se supone que no tendría que ver, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene y nos dice, ¿saben qué, chicos? Les voy a financiar para que en las propagandas pasen esto, ya eso es una cosa, a que otro nos diga, les voy a financiar para que tú des tal opinión. Entonces, realmente es algo que aquí no podemos evidenciar o separar lo uno de lo otro, sino que vemos que está directamente relacionado y nombrando ya el tema que ustedes también decían de la posta, es igual, o sea, si tú recibías dinero y ellos dicen, ah, pero de pronto el dinero fue para las propagandas y no para que nosotros hablemos a favor o en contra, ¿cómo puedes evidenciar o no eso? ¿Cómo sabes que es tu opinión, que es la opinión de esa persona o si está siendo financiado para decir lo que dice? Así que realmente son temas bastante delicados y que creo que más bien la conversación o lo que el mensaje que quisiera transmitir de esto no es tanto el ponernos a ver si la prensa es independiente o no, si se está a favor o no de las pautas, sino más bien a que un poco nos alejemos de todo eso y aprendamos en medio de todo a sacar qué es lo que de verdad nos sirve para que nosotros como ciudadanos podamos discernir y decidir y no basarnos de pronto solamente en lo que las personas que están detrás de pantalla nos dicen o que no nos dejemos llevar también por la corriente, porque hay otro tema también que es muy interesante dentro de la comunicación y nos hablaba de la espiral del silencio, la que hemos visto que muchas veces pasa. Que vemos que si una persona, yo pienso que esto es rojo, pero si todos me dicen que es negro, que es negro, que es negro, hay dos opciones, o soy valiente y digo, no, para mí es rojo, o me quedo callada porque me van a hablar y me van a criticar porque todo el mundo piensa diferente a mí. Entonces también es otro poder muy grande de los medios de comunicación, el poder ir marcando una tendencia que si se repite hace que las personas que piensan diferente se callen y se vayan al fondo. Entonces, literal, es como una espiral, así lo ponía la autora, una espiral del silencio. Y que quién sabe, y los que piensan diferentes son más. Pero ganó la voz o la opinión, o hablaron más fuerte quienes decían la opción A, que los que piensan por opción B, mejor se encogen, se hacen calladitos y ya no opinan. Entonces creo que aquí sería muy importante y deberíamos aprovechar también ese poder del que estamos hablando, que estamos generando aquí, para poder también dar ese mensaje a las personas del no dejarse llevar por lo que dice la mayoría y no dejarse llevar también por todo lo que vemos o escuchamos que dicen las personas que se dicen independientes, porque sean o no independientes, seguramente van a tener su propio pensamiento que no es el tuyo, que no es el mío, y que el tuyo y el mío debemos buscarlo a través del conocimiento, de aprender más, de escuchar más. Correcto, y me parece excelente, ¿no? Como le dijo el tío Ben a Peter Parker, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y es muy cierto lo que dice André, ¿no? Tratar de salirnos de lo específico y tratar de ver la pintura completa, como dicen, y tratar de ver el panorama absoluto de cómo se viene dando los medios de comunicación. Paul, ¿qué nos puedes aportar en torno a las pautas y si determinan o no el comportamiento de un periodista o de un medio de comunicación? Mira, yo creo que nunca es bueno generalizar, ¿no? Pero considero que las pautas generan una gran presión dentro de los medios. A mayor pauta, estás
teniendo un medio de comunicación apegado a tu gestión, sea esta buena o mal. Es así, tal cual, así es las cosas, pero no podemos generalizar. Existen medios de comunicación que tienen una línea editorial bastante recta, bastante profesional, pero al mismo tiempo, y a la vez es lamentable, hay medios de comunicación que sí se basan a una agenda comercial, de pautas, en este caso económicas, que en base a eso van manejando la agenda del gobierno de turno, ¿no? Entonces van a la par. Entonces, si me das tú el dinero, me das tú los recursos, pues bueno, yo te apoyo. Pues, y si no es así, pues comienzo y te ataco. Y vemos claros ejemplos en la prensa nacional, los periodistas nacionales. No sé si sería bueno dar un nombre, pero vemos por ahí a Vera, que mencionaba, ¿no? Que si nos ponemos duros los periodistas juntos, podríamos hasta votarle a este gobierno, decían así. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué es ese que no les deja ser así tan efusivos como se han caracterizado los años pasados en sus carreras profesionales? Entonces nos podemos dar cuenta, ¿no? Que lamentablemente el dinero sí marca la agenda de los medios de comunicación y eso repercute considerablemente en la forma en la que la gente ve la gestión de nuestras autoridades de turno. Pero considero yo que ahora nosotros como ciudadanos, como personas, tenemos el poder de elección de ya poder decidir de dónde yo me informo, de los Claro. canales tradicionales, de las radios, de las redes sociales. Entonces podemos ya escoger de dónde nos informamos y con eso nosotros ampliar nuestra visión y poder realizar un análisis un poco más técnico, ¿no? Chévere. Perdón, Juanca, Ale, ustedes díganme sus opiniones. No sé si alguien más quiere participar. Vamos a hacerlo más Creo dinámico. que, a ver, en cuanto a las pautas, yo creo que hay que saberlas llevar. ¿En qué sentido? En que ningún medio, honestamente, de la manera tradicional que se ha llevado a la comunicación, a los medios de comunicación, ha podido sobrevivir sin el pautaje. Entonces, yo creo que en cuanto a cómo iniciaba esta pregunta de si la pauta puede cambiar al periodista, a mí me gustaría irme más al sentido de cuántos periodistas tenemos realmente en los medios. ¿Por qué? Porque tengo varios amigos que están en radios, que están en otros espacios, y hay muchas veces en las que la gente piensa que porque está en un medio es una persona periodista, pero no, hay una formación por detrás. ¿Por qué? Porque pensamos que tomar un micrófono, llegar a ser locutor, llegar a cumplir ciertas ramas que puede llegar a tener un comunicador, llega a tener ese sentido de periodismo, pero hay mucho en cuanto a la ética, la formación y sobre todo al ser responsable de ejercer el periodismo. Entonces, en respecto a lo otro, que hablábamos sobre los medios tradicionales versus los otros medios y cómo nos informamos, también hay que comprender que los medios tradicionales se han desplazado a lo digital, a las redes. ¿Por qué? Porque si bien es un medio en el cual se está moviendo mucho la información, son medios que no han perdido su poder, son medios que, aunque uno crea que tal vez han bajado el nivel en el que son captados por la gente, siguen teniendo gran influencia. Y llega aquí un punto bastante importante y es que pensamos que a veces los medios buscan, ¿no? Porque tratamos de pensar a los medios de comunicación como únicamente aquellos macros que existen en el país, pero ellos ya tienen bastante financiamiento. ¿Por qué? Porque vienen de familias que tienen ya varios poderes y que necesitan también el poder de la comunicación. Si vemos en cambio los medios más pequeños o medios más locales, son medios que necesitan sí o sí ese pautaje. ¿Por qué? Porque ocurre que luego, por ejemplo, tú entras a un programa de radio, entras a un programa de televisión y te dicen, no hay paga, pero si tú sacas, por ejemplo, una pauta, entonces tú tienes tu porcentaje y resulta que ese es tu salario. Entonces es un problema que presentan las personas que llegan a trabajar en los medios de comunicación. Creo que has topado un tema muy interesante, ¿no? Que creo que se trató de sanear en algo en el gobierno anterior, la profesionalización del periodismo, ¿no? Que tenías que tener un título profesional para poder ejercer, porque es muy cierto, muchos abogados vemos que se inclinan bastante para la comunicación social. Sí, yo pienso igual que deberían apoyarse un poco más en la formación académica, ¿no? Que se supone que para eso estamos formándonos como comunicadores sociales. Las personas que se están formando comunicadores sociales
Aquí estamos simplemente ciudadanos comunes hablando de política. Juan Carlos, dime, ¿tú qué opinas? O sea, yo voy a ser muy rápido, amigo. O sea, hay que ser Siempre. francos. Si pautas y el que te pauta llega a ser en parte tu jefe. Hablando de política en general, no. No estoy hablando de a nivel, o sea, de comercio ni nada por el estilo. Ujú. Francamente, no nos hagamos los tontos. O sea, si es que ya pautaste con una administración pública o un ente público, gobierno, literal, es el que te está dando de comer, ¿no? Si es que hablas mal o supuestamente no afecta tus noticias con respecto a tu investigación, a tu ética y todo eso, estás mintiendo. Ujú. Porque francamente, si es que llegas a irte en contra de la persona que te está dando de comer, simplemente te deja de pagar, simplemente te deja de pautar. Y, o sea, hay que también conversar del tema, ¿no? O sea, esto es un negocio, muchas veces la comunicación es un negocio, ¿no? O sea, Ya. y pautar Espérame es un lo ratito, mejor para el Juanca. negocio. Ey, no te vayas de la idea, André. ¿Quieres de ahí entrar a debatir? Dale. Sí, lo que pasa es que lo que dice Juanca tiene razón, pero también hasta cierto punto, porque ahí viene en qué tanto poder tiene cada uno realmente, porque Juanca nos decía, claro, es que si tú estás recibiendo dinero de esa persona, te toca hablar bien de esa persona, se vuelven como tus jefes. Pero también puede pasar, y conozco casos en los que no, yo medio de comunicación soy el jefe, entonces si usted quiere, o sea, deme más dinero y empiezo a hablar, porque yo en realidad veo otras cosas y empiezo a hablar mal, y no, usted me está pagando por la pauta, por la propaganda que le paso en mis cortes comerciales. Pero si quiere más, deme más. Entonces realmente ahí vas a quién tiene el poder. Y no es que si no él me deja de pagar y ya no recibo dinero, no. Si él me deja de pagar y ya no recibo dinero, que se atenga a las consecuencias, porque a mí todo el mundo me escucha y me voy a ir en contra de esa persona, así que cuidadito y no me puede dejar de pagar. Claro, Entonces o ahí sea, viene también al poder que puedes llegar a tener un medio de comunicación que realmente es muy grande y yo he podido evidenciar. No, no hablamos de todos los casos tampoco, pero sí casos particulares en los que ocurre. Y realmente es verdad. Y como decía Ale, no es que es una pelea y que ahora hay pobrecitos los medios de comunicación masiva han perdido poder porque ahora hay los medios 2.0. Nada que ver, realmente simplemente cada uno ocupa su espacio. Y es tal cual como cuando salió la televisión y decían, ya nadie va a escuchar la radio porque ahora ya hay televisión y ya nadie va... Y hemos visto que no, lo único que hacen simplemente es que cada uno va ocupando su espacio y es lo que sigue pasando, aunque sí también que ahora muchos medios de comunicación masivos se han pasado también a lo digital y eso también va incrementando su poder. Entonces ya. hay también hay una línea de André, hasta dónde es el poder de los medios. déjame contarte ahí porque Paul también quiere aportar algo al tema. Dime, Paul. Sí, en ese sentido, cuando André mencionaba, ¿no? De que, de acuerdo, me estás pagando por la pauta, pero yo sigo echando leña y leña y leña a tu gestión y si quieres que hable bonito, pues tienes que seguirme dando más dinero. Y concuerdo con André porque es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa y vemos que el poder en sí ya lo toma la comunicación. Estos medios de comunicación lo están tomando y lo están manejando. Pero ahí, ¿qué entra? ¿Qué debería entrar? Yo creo que ahí ya es el poder político, ¿no? De la autoridad de turno. El, el poder de convencimiento, el poder, la aceptación ciudadana que tenga, que los ciudadanos le crean en esa gestión sin la necesidad de estar acudiendo a estos medios de comunicación. Entonces, por ende, vemos ahí que se requiere un, un gobernante sólido en todas sus estructuras, en sus direcciones, si son gobiernos locales, en sus ministerios, si es un gobierno nacional. Entonces vemos que para poder hacerle frente a este poder de los medios de comunicación, sí se necesita una base política bien fuerte, una credibilidad potente en los ciudadanos para que de esta forma mitigar en lo posible a este poder de los medios de comunicación. Parece chévere sus opiniones, chicos. Entonces, vamos al siguiente tema, ¿les parece? ¿O alguien más desea aportar algo al respecto? Bueno, si deseamos aportar, podemos también opinar un poquito más de esto y podemos hablar sobre las redes sociales. ¿Cómo han influido en la dinámica de comunicación? ¿Les parece si empezamos contigo, Paul? Tú que comenzaste. Ah, qué bueno. Mira, yo creo que las redes sociales ahora, los votos, ¿no? En ese porcentaje juvenil de entre
16 a 35 años. Pero ya el mensaje político es más rápido, es más exacto y contundente. Mientras más corto sea el mensaje y más impactante, te engancha más rápido. Y es hoy por hoy el mercado de votantes en el que se encuentran las redes sociales. Considero que el político millennial enganchado en redes sociales será el nuevo político elegido. Claro, bueno, recordemos un poquito más que estamos hablando más amplio, ¿no? No nos vamos solamente a las elecciones, no nos vamos solamente a los candidatos, sino estamos hablando de la comunicación en general. Andre, ¿tú qué opinas? Bueno, como ya mencioné también un poquito, es que en verdad no han venido como tal a despojar o a hacer un lado a los medios masivos, sino vienen a ocupar su propio espacio, que por cierto es un espacio muy grande. Ahora, se pueden también reconocer ciertas diferencias, porque tú sigues viendo en los medios tradicionales que existe cierta formalidad. Entonces, en todo sentido ves que todo es un poco más formal. En cambio, en las redes sociales la formalidad no existe. Y también se corre el riesgo de qué es lo que estás transmitiendo. Porque, por ejemplo, podría darse el caso de algún candidato que en realidad se involucre tanto como sabe que los jóvenes son la mayoría y están en las redes sociales y se ponga, qué sé yo, a hacer TikToks, a hacer memes, a hacer videos y realmente puede ganarse el público como un influencer más, como un cómico más, como una persona que cae bien, pero realmente está haciendo política, es un político que puede llegar a ser un gobernante. Y ahí viene también completamente como que de ser una buena herramienta, sigue siendo una muy buena herramienta para ese personaje, pero ¿qué viene a hacer en cambio para la población? ¿Qué tanto aprende o conoce la población realmente? Claro, y Así si ahí vamos a que debería proyectarse un poco más el proyecto político, ¿no? Debería proyectarse un poco más las estrategias, aparte exacto. de las estrategias de comunicación, sino las estrategias que quiere tomar en el momento de que va a ejercer su poder. Y como decía, hombre, me parece excelente el punto de vista tuyo, Paul, pero vámonos un poquito más allá, vamos un poquito a la comunicación, no solamente enfoquémonos en candidatos, votantes, sé que es lo que más nos apasiona ahorita porque estamos muy cerca de las elecciones, pero vámonos en general. Política. Ale, ¿tú qué opinas? A ver, para no perderme, voy a ir uno por uno, ¿ya? En cuanto a lo que decía de cómo se han creado, de qué tan buena acogida han tenido el poder crearse medios independientes y en qué escenarios, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría dar ahí el caso que ocurrió en octubre del año pasado en las manifestaciones. Los medios independientes, los medios alternativos tuvieron muchísima acogida. ¿Por qué? Porque eran los medios que mostraban la otra cara de la moneda, porque muestran la otra versión. Entonces hay que reconocer que si bien es una lucha que les cuesta el doble a estos medios, puede llegar a ser posible. ¿Pero por qué? Porque tradicionalmente no están constituidos y si no tienes estos momentos coyunturales, es muy poco probable que tengas esa acogida por el público. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver el típico canal con el típico anuncio de siempre, iniciando a las 8 o 7 de la noche. Entonces es un poco difícil para ellos, pero no imposible. En cuanto a la rapidez, a la instantaneidad que necesitan ahora las redes que las exigen, hay que estar conscientes de que, por ejemplo, ahora nosotros no vemos algo que dure más de 20, 30 segundos. En cuanto a estrategia digital, tú tienes que lograr que en 20 segundos tu producto, tu ideología, tu campaña logre captar a todos tus usuarios, a todos tus seguidores. Y, por ejemplo, algo que yo quería nombrar en cuanto a lo que dijo André, que incluso hablamos un poquito antes de iniciar esta llamada entre todos, era el si deben usar o no los políticos, sé que nos vamos a abrir un poquito ya para no estar tanto en eso, pero Ajá. en si deben usar o no las nuevas redes. Yo, por ejemplo, antes creo que compartí el pensamiento de algunos de los compañeros que estamos hoy, en cuanto al pensar que no, que tal vez es un poco incluso hasta ridículo, que es un poco inmaduro, prematuro, cosas por el estilo. Pero, o sea, yo, por ejemplo, hace poco estuve realizando un curso y llegamos a topar un tema bastante importante que es la campaña digital. Y resulta que, aunque uno trate de cegarse frente a eso, el utilizar ahora TikTok, Instagram o redes es sumamente importante. ¿Por qué? Porque llega un punto en la campaña, llega un punto en la importancia de los medios digitales y es que a través de las redes puedes llegar a humanizar, se llama humanizar al político. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un político que ya no es el de antes de camisa que te indicaba todo y que, como decía André, era la formalidad. Ahora tenemos un político que te dice, hola, hoy estoy desayunando, este es mi perrito, ahora me estoy yendo acá. ¿Y por qué? Porque llegas
a través de eso uno logra que el público tenga más conexión, que se sienta más representado, que diga, ah, miren, él también chuta, camina por esta calle. Entonces, excluir a las nuevas aplicaciones del mundo de la comunicación, yo creo que es bastante erróneo porque es a donde se está proyectando todo el panorama. Chévere, Ale, les corto en este momento porque nos vamos a ir a una pausa publicitaria, señores. En un minuto regresamos. Les La pauta, la pauta. La pauta, la Ahora sí, pauta. la pauta. Los que nos pagan, los que nos pagan. Bueno, chicos, volvimos de las pausas comerciales, los que nos pautan, por los que comemos todos los días. A ver, chicos, entonces retomando y recapitulando todo lo que acabamos de decir acerca de la influencia de las redes sociales, y como dijo Ali, creo que topó un tema crucial, ¿no? Y al menos dentro de la vida política ecuatoriana, en octubre, mientras estaba la gente matándose en las calles, mientras había problemas con los policías, estábamos al borde de una guerra entre ciudadanos y policía, estaban pasando Bob Esponja por los canales de televisión tradicionales, y nos fuimos a los medios alternativos, como los llamó Paul, o medios 2.0, como los llamó Andra, las redes sociales, a informarnos qué es lo que realmente estaba ocurriendo en el país, ¿no? Y esos fueron nuestros medios de información. Juanca, ¿tú qué opinas acerca de todo lo que acabamos de conversar acerca de los medios de comunicación alternativos o 2.0? Bueno, sabes que en principio el crecimiento de los medios de comunicación en redes sociales ha incrementado exponencialmente. Lo que, bueno, yo no concuerdo con el criterio de Ale. Realmente estos medios emergentes sí han mermado la capacidad de comunicación de medios tradicionales. Porque si te das cuenta, es verdad que sí, todavía siguen teniendo una gran aceptación en medios sociales como por ejemplo La Hora, El Heraldo, Comercio y muchos otros medios de comunicación. Pero también hay nuevos medios como por ejemplo la misma Posta, de la que estábamos hablando, que a pesar de no tener la capacidad económica grande que tienen medios de comunicación tradicionales, ha llegado a ser un medio de comunicación del cual mucha gente se está informando, ¿no? Y no solo hablo de ellos, hablo de muchos más. En principio, bueno, lo que comentaban de, bueno, de lo de lo que había sucedido el año pasado con respecto a lo de las manifestaciones, es verdad. La información estaba sesgada por medio de estos medios. Lo que hacía la gente era simplemente buscar un medio de comunicación que sí esté generando la información que está pasando. Punto. Gracias. Chévere, Juanca. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Ale, Andre, dime. Yo desearía hacer una acotación respecto a estos medios 2.0 o los alternativos, ¿no? Si Dale, nosotros nos damos cuenta, en este espacio van apareciendo igual nuevos medios, nuevos formatos de comunicación, por decirlo, también sesgados, ¿no? Vemos en este ejemplo que ponía Juan Carlos La Posta. Vemos también otro ejemplo en este mismo escenario, a La Calle, no sé si ustedes lo han visto, pero vemos que estos dos medios tienen sesgada su información. Entonces, pero ahí entra el ciudadano de poder elegir, y entra, ¿no?, la pauta. Y leer entre los dos y poder analizar y sacar uno mismo y el criterio. ¿Pero en base a qué? En base a lo que uno también va viendo en el cotidiano vivir, en base a lo que uno ya ha vivido, sus experiencias, en base a las experiencias de nuestros padres, en base a lo que nosotros vemos como país. Entonces, ese es, yo considero ahora, el auge ya de la información, que puedo coger de aquí, puedo coger de acá, contrastar y sacar mi propio criterio. Chévere tu opinión. Andre, ¿todos hacemos eso o simplemente escuchamos lo que nos dicen y eso replicamos? Depende de tu medio y de lo que te rodeas, la verdad. Quisiera poder decir que no, que todos podemos tomar información de acá e información de allá, y sí podemos, pero realmente podría decirse también que hemos pasado a ser un poco facilistas y realmente nos alimentamos de lo que llega. Entonces te va a llegar según el medio del que estés rodeado, y ahí viene también la invitación a poder irte un poco más allá y pensar también e investigar también de la otra parte. Y hablando también de los medios 2.0, sobre lo que también me decía Ale y lo que decía yo antes, del hecho de qué tan formal o informal es la comunicación y del humanizar a los políticos también, el que se muestren en su día a día y te hagan sentir como que son como tú. También viene ahí el punto...
como tú, como tú, como tú y como todos nosotros, que te digan, ah, él sí me entiende, por ejemplo, o que te identifiques con ese candidato. En verdad, más bien sería un error que no se involucren en los medios 2.0, porque el hecho de ver a un candidato que se está involucrando en las redes sociales que están de moda o en lo que sigue apareciendo el día, lo que refleja también es una persona que se interesa por lo que, o se pone a ver qué le interesa en verdad al público, al que quiere conquistar. Entonces, por ese lado está poniendo atención y sería un error no hacerlo. Pero me voy también al hecho de qué tanto de lo que vemos es real, qué tanto de lo que vemos es producido. El avance de la comunicación nos ha traído grandes ventajas como el que es más difícil para ahora para los candidatos mentir o para los Ujú, políticos mentir. ¿Por qué? Porque fácilmente pueden ser desmentidos en cualquier lugar, porque ahora todos estamos enterados de todos con esto de la comunicación. ujú. Pero también la comunicación ha traído una gran desventaja. Por ejemplo, antes no existía un asesor de comunicación al hecho de qué tienes que decir, qué tienes que hacer, así te vas a ver más humano, así tienes que poner las manos, así no mires, ábrete, cámbiate de ropa, porque ahí también es, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo un producto, algo de marketing, o estamos conociendo realmente al candidato? Pero esa es Y la otra, entonces, ¿no? Como comunicador y como asesor político es esa, cómo tú quieres proyectarte como candidato y exacto. ¿Sabes qué? A la gente le gusta esto, entonces tú vístete así, habla así, proyectate así. O, ¿qué estamos viendo realmente? Es un producto porque hemos visto muchos candidatos que ya llevan muchos años en la política y hemos visto cómo se han ido transformando y te pones a pensar en verdad, ¿han evolucionado como personas o simplemente se han conseguido mejores asesores? qué verazo. Juanca, tú querías opinar, dale. En principio, justamente como para complementar lo que decía André, la verdad es que tenga perrito, que no tenga perrito, por mi parte me da lo mismo, ¿no? Porque a mí lo que me interesa son las políticas públicas que se van a implementar por parte de la persona que lo está haciendo. Pero Y es que ahí como decía depende André, también, ¿no? Mira pero Yunda. lo que sucede es Yunda que, fue bueno. sí, pero amigo, lo que sucede es que también ¿Cómo lo que le dice crees André una es verdad. política de perritos si no tiene perritos? No, a lo que me refiero es que muchas veces, si te das cuenta, o sea, tú en redes sociales puedes publicar muchas cosas y generar una imagen muy distinta a tu realidad. Puede haber políticos o personas despreciables como personas y que en redes sociales parecen las personas más adorables, las personas más emprendedoras, que realmente no reflejan la realidad, ¿no? Sí, Así que de alguna Juanca, u otra pero forma también Pero eso la dices comunicación, tú, realmente la gente no sabe y esto de humanizar al candidato, las personas, yo no sé si es verdad, si se consiguió el perrito ahorita para la foto, en verdad es de él, pero es lo que te llega como mensaje. Tú puedes decir, a mí no me interesa lo que publique en redes sociales, pero de pronto eres un caso aparte de las personas que en cambio todo el tiempo pasan o pasamos en el celular y dices, ay, qué chévere, ay, qué bonito, ay, qué buena persona que ha sido. Entonces realmente es cómo distingues eso, porque tú puedes decir, bueno, yo solamente me voy a leer el plan de campaña y a ver qué propone. Pero las personas que hacen eso son muy, muy pocas realmente, poquísimas. No creo, Bueno, André. Creo que generalizamos mucho, ¿no? Y ahí es el error. Ahora, ya los ciudadanos sí analizamos, ya nos damos cuenta, ya discutimos, ya nos decimos, a ver, esto es lo que necesitamos, esto es lo que queremos. Ya no es de que nos comemos eso como antes. Yo, en realidad, sí hemos crecido como sociedad. ciudadanos que ya nos damos cuenta, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué es la política? ¿Qué nos beneficia? ¿Qué no? Ya no somos tan ingenuos como antes, porque ya tenemos mayor acceso a redes de información, el Internet, ya los ciudadanos comenzamos a investigar, por ejemplo, por ahí nos salen algunos links, mira, ves esto, y ya comienzan a leer. Los ciudadanos, por ejemplo, cuando van en el bus, abren el link Ahora, Paul, yo te y hago una leen, pregunta y nada se más. pueden dar cuenta. Te hago una Ya pregunta. ya no nos venden tan fácil, creo yo. Cuando quieres conocer a un candidato o dices, por ejemplo, ¿has escuchado de tal candidato? ¿Qué te responde? No, a ver, voy a leer el plan de campaña. O te responde, no, a ver, voy a ver el Facebook. O voy a ver el TikTok, dices, ¿no es ¿Qué te cierto? responde realmente? ¿Has escuchado hablar de tal Sí, candidato? pero, No, ya voy a leer el plan de campaña y o te sea, digo. O te dice, no, pero ya lo busco en está un Instagram. porcentaje de un 9% de los votantes, tal vez un 15%, puedo pero el opinar. resto ya nos preocupamos a ver en el debate. ¿Qué dice en el debate? ¿Cuáles Ya, son sus... a ver, Paul, chévere, ya creo que pues hicieron sus dos puntos de vista. Juanca, a ver, un tercer punto de vista, ¿qué piensas tú? No, más bien justamente complementar en parte lo que dice André, para bien, o sea, hay algo que está para bien y para mal. Para bien,
es que muy pocas personas se dan el tiempo de investigar y hacer su trabajo para, o sea, determinar Para cuán correcto es contrastar la información. Exactamente. Y por el otro lado es verdad, o sea, también depende de, o sea, de nosotros, o sea, si es que nosotros como consumidores de la información, de los medios de comunicación, no investigamos, no contrastamos, no generamos, nosotros mismos no creamos nuestro propio criterio, lo que te vas a comer es lo que te manden, ¿no? Como decía en algún momento, creo que André mismo. Chévere. Entonces, A en ver, principio, chicos, ya quiero, dale, ¿quieres Yo hablar? estaba ahí No esperando te que nos detengo, diga. dale, no te detengas. O sea, yo creo que comparto más la idea de André en el sentido de que el pensar que, por ejemplo, ahora la mayoría de gente contrasta la información es un poco utópico. ¿Y por qué? Yo creo que, y como lo decía Paul, por ejemplo, ahora nosotros los jóvenes contrastamos tal vez más de información, nos vamos a otros links, tratamos de ver más cosas. Y es que tiene que ser así, ¿por qué? Porque somos una generación de grandes movimientos sociales, de grandes pasos históricos y avances, creo yo, pero si lo pensamos en el contexto de no vernos a nosotros mismos, de tratar de ver, por ejemplo, a una señora de unos 60 años que tal vez tendrá el acceso a Internet, a quienes no dominan las tecnologías, o incluso nuestras propias mamás, ¿no? Que a veces te dicen, oiga, mijito, ¿cómo me cambio la foto de perfil de WhatsApp? Esa persona no va a estar viendo 3 links, no te va a estar entrando a ver cuántos juicios lleva ese político y cosas por el estilo. Creo que muchos sí, y es muy bueno, pero hay que reconocer que en el contexto latinoamericano que nosotros hemos crecido, no es que dominemos las TICs, como ¿Por qué para nos poder decir, o sea, calificamos yo creo que así? No puede ser, entiendo. porque O tiene que sea, ser muy realista. es No, muy cierto lo que dice Ale, no todos tenemos las mismas posibilidades y hay que pensar también en Exacto. las personas que hoy en día, en el momento de la pandemia, hay niños y jóvenes en el país que no se pueden educar porque no tienen acceso al Internet. Juanca, Sí, sigue, claro. continúo contigo. Solo un yo cortito, es creo como ese que meme. Perdón, chicos, es como ese meme. me voy, gracias. Perdón, Latinoamérica, te fallé. 30 años sin ningún hijo y soltero. O sea, cacha de ese nivel de meme que tenemos. Por Dale, favor, Juanca. moderador, modere. Dale, Se salió Juanca. de la conversación, gracias. Dale, Juanca. Bueno, sabes que en parte hay algo de cierto lo que dijo Ale, pero también hay algo de mentira. ¿Sabías que ahorita los niños de 3, 4 años saben utilizar mejor el teléfono que tú y que tal vez todos los que estamos aquí en muchos casos? Muchas veces, aunque sí, la gente que ya no se crió en la etapa tecnológica tiene mayores problemas con la tecnología, no quiere decir que ellos también no lo hagan. La verdad es que muchas veces la gente mayor es más responsable con la información que llega. Más bien los jóvenes muchas veces no tenemos responsabilidad, o sea, un adecuado manejo de la información que tenemos. Yo he visto mucha gente adulta que maneja teléfonos y que contrasta su información. Más bien, ya 60, 70 años, sí, puede ser verdad. Pero créeme, yo cada vez el acceso a la información, no solo para los niños, jóvenes, adultos y personas mayores, está creciendo increíblemente. Así que al día de hoy, yo creo que no se podría decir que el acceso a la información es difícil para cierto grupo de personas. O sea, hay que ¿Puedo refutar eso? recalcar. Dale, Ale, con todo ¿Sabías gusto. ¿Sabías que hay más teléfonos en el mundo que personas? Gracias. Juanca, dale. Ya, yo comparto mucho contigo, Juanca, en varias cosas de las que has dicho. ¿Por qué? Porque el acceso a la información, si bien no está en todo su alcance, sí se ha abierto mucho más al público, pero cuánto es el deseo de la gente por querer informarse, por querer contrastar. Y otro punto que yo quería decir, que yo creo que es bastante importante y que la gente tiene que ser muy consciente, porque realmente ser necio, ciego, terco, el creer que un niño que tú le estás vislumbrando, un niño de la ciudad que tiene todas las tecnologías, va a ser el mismo niño que a duras penas tendrá el acceso a Internet, que es muy distinto al acceso a la información, y que tendrá un aparato electrónico para informarse a diario. Yo sé que las generaciones, y por eso lo decía antes, tal vez las generaciones como personas de 60 años tienen otros métodos de informarse a nosotros, y los niños que vienen son mucho más tecnológicos, y está bien, pero es el hecho de cuánto de estas personas tienen el acceso completo, porque hablar solo de acceso no es solo le pongo un módem y ya, es tener todas las capacidades para poder llegar a informarse. ¿Y de qué manera? Entonces, tomando desde ahí y vamos al siguiente tema para no redundar. Vamos al siguiente tema para no redundar y podemos seguir hablando de lo mismo. ¿Puedo replicar?
Ya, después de que te diga qué vamos a hablar, el siguiente tema es qué podemos hacer para obtener una comunicación objetiva, poniéndonos en el puesto también de los dueños de los medios de comunicación y nosotros como ciudadanos. Si ustedes fueran dueños de un medio de comunicación, ¿qué harían? Y ustedes como ciudadanos, ¿cómo contrastarían o cómo tratarían de obtener una información, como dijo Paul, veraz y objetiva? Juanca, dale. ¿Tú qué quieres hablar? Voy a responder la pregunta anterior para no quedarme picada. Picado, No es lo picado. mismo, o sea, tú comparas un niño de campo con un niño Necio, de ciego ciudad. y algo más te dijeron. Ya. Ajá, pero es como yo compararte a ti con la Andre. Tus capacidades Como la son canción de diferentes, tus Shakira. accesos son diferentes, o compararte con cualquier otra persona. Sí, es verdad, no van a ser las mismas, pero de alguna u otra forma tú tienes cierto conocimiento que de alguna forma hace que tú que generes un criterio. Gracias. Y ahora sí nos vamos por el siguiente. Si yo fuera el dueño de un medio de comunicación, realmente así, si me preguntan a mí, viéndolo como están las cosas ahora, pautar como loco con quien más pueda, porque es un negocio y el negocio, entre más dinero entre, mucho mejor, ¿no? Punto, por ese lado. Ahora como usuario, como consumidor de la información, realmente lo que buscaría es investigar, cotejar, revisar, buscar otros medios de comunicación, tal vez internacionales, independientes, o que de alguna forma puedan generar una información de calidad. Que no Porque tengan, ni que no tengan ningún interés en proporcionar una u otra información. en principio, aunque como lo dijo Ale, muy difícil que suceda. Hay que ser Necio, consciente ciego. de esto, ¿no? O sea, yo no soy ni ciego ni mudo, porque a la final es así. Es que a la final viene a ser así. Chévere, O sea, Juanca. como Ya. tú dijiste en algún momento, cada medio de comunicación tiene sus propios objetivos, pueden ser económicos, políticos, sociales, culturales, y en principio lo que Va a tratar de defender su las visión. personas normales, exacto, cada uno va a luchar por lo que quiere, punto. Y en Iba ese a dar el sentido, paso a los la Ale, consumidores pero tenemos creo que está picada, así que mejor dejémosle a la Andre. Dale, Andre. No te preocupes, dale, no, yo respondo. No, no, a ver. Es el poder Es femenino. verdad, pero No, estamos mentira. siendo también bastante idealistas y yo creo que estamos hablando más desde un punto personal que desde un punto global. Y creo que esto también se podría ver con cómo se manejan los medios de comunicación, los 2.0, y de pronto también con encuestas que nos digan realmente cuánto la gente lee sobre las propuestas del candidato y cuánto la gente lee o mira las historias en las redes sociales del candidato. Y cuánto estas historias o cuánto de estas publicaciones en redes sociales nos hablan de un plan de campaña y cuántas de estas nos hablan de un candidato humano, cercano a la gente, que te convence. Entonces yo creo que eso realmente es lo que nos va a mostrar qué es lo que está pasando versus qué es lo que nosotros quisiéramos. Yo puedo decirte, sí, yo voy a leer el plan de campaña y me voy a basar en ver si parece que está diciendo la verdad o que está mintiendo, qué tan realista es yo. Pero, o tú, o Juanca, o Paul, o Cristian, o Ale, pero realmente también es el punto de ponernos a ver qué pasa en la realidad de nuestro entorno. Y claro que tenemos información a la mano, pero también viene un punto muy importante que es la postura que ciertas personas ya tienen por sus padres, por sus amigos, por su medio y que no voy a salir de ahí. Entonces, una persona que apoya a la derecha extrema va a leer solo lo malo de la izquierda si le pones a leer y a contrastar. Y una Y lo persona de mismo de la izquierda, si le izquierda. pones a hacerlo de derecha, solo va a leer todo lo malo y te va a decir, y podría compararlo incluso hasta con un poco con las religiones. O sea, si pones una religión con otra, de pronto lo único que te van a hacer es tratar de decirte lo malo de la otra para convencerte. Pero de ahí como tal, ponerse a contrastar es realmente un ejercicio personal de abrir tu mente, de estar decidido a encontrar una verdad y no tu verdad, sino entender qué realmente es lo que está pasando. Y es lo más difícil, creo, el tú mismo salirte un poco de tu círculo y ver más allá.
Entonces, seguramente ya las personas que están, y esto creo que es algo que les juega a favor a los nuevos candidatos, porque las personas que ya están decididas por tal, ya están decididas y no quieren que nadie les convenza y ni vean lo que vean y ni les pongan en las noticias lo que les pongan, ya tienen su voto decidido, igual por el otro extremo, pero ahora nos pasa que vemos que la mayoría están indecisos, entonces de pronto ahí podría ser, pero lo triste de esto es que no están indecisos en voy a buscar quién es el que me ofrece más, sino están indecisos porque tienen una decepción total de la política, no encuentran nadie que les llame la atención y por lo tanto no van a interesarse tampoco en estar leyendo los planes de campaña del uno y del otro, Chévere, sino André. como ya lo Ahora repetimos en vamos, programas vamos anteriores, un poco al hecho de que si fueras un dueño de comunicación, ¿cómo tú, si fueras dueña de un medio de comunicación, tú eres dueña de Hablemos de Política? ¿Cómo tú haces para que nosotros seamos más objetivos o cómo harías para que tu medio de comunicación sea más objetivo y no incline, como tú dices, hacia uno u otro candidato? tratando La de pre- nivelar la balanza. Entonces, yo podría traer a candidatos y hablar tal cual de candidatos del un lado y del otro. Podría invitarles a ustedes, conociendo que ustedes, supongamos, ¿no? Suponiendo que a la Ale está a favor de tal candidato, el Juanca a favor de otro, a Cristian a favor de otro, y voy intentando nivelar la balanza, porque ahora si me voy yo, y que todos mis amigos son de derecha, entonces les invito a mis amigos a participar, ya sé hacia dónde se va a ir la comunicación. Claro, chévere. Paul, tenías muchas ansias por participar, dale. O sea, sí, y mira, quiero poner también en la palestra, no sé, una pregunta muy corta. Amigos, ¿qué les parece eso de primero romper los oligopolios en los medios de comunicación? Ese creo que es el camino para poder tener nosotros unos medios de comunicación netamente objetivos e imparciales. Si nosotros tenemos medios de comunicación en los cuales los dueños también sean dueños de grandes corporaciones empresariales, por ende la comunicación va a estar siempre sesgada. Entonces, ¿qué entra ahí? Bueno, lamentablemente, y esto va a sonar hasta feo, ¿no? El Estado. Tiene que entrar el Estado para regular y poder de cierta forma, yo digo, Venezuela dices. suena un poco, suena un poco malo, ¿no? Pero ¿qué les parece si yo soy dueño de un medio de comunicación que influye mucho en los ciudadanos, pero a la vez soy dueño de un banco que también es bien grande dentro del país? Eso quería ponerles en la palestra ahorita. Eso ya sucedió, ¿no? Por algo tenemos algunos medios, mejor dicho, son como 10 medios de comunicación que están ahorita con Imagínate, el gobierno porque estaban en manos de los banqueros. Sí, yo creo que eso y siempre va a ser bien debatible el hecho de que tú tienes un interés económico muy grande y si es que ese interés económico tiene que estar acorde con la macroeconomía que va a determinar el total. gobierno de turno. Entonces Creo que imagínate nosotros es un qué tema muy, queremos. muy profundo. ¿Es bueno? ¿Es malo? Entonces, por ahí debemos Pero también ya comenzar. tenemos una ley. Se supone que debería estarse aplicando, pero no se le aplica. Ale, ¿qué nos opinas al respecto? Dale, ingresa a la batalla. Qué bueno que hacemos esto en la noche, ¿no? Que se supone que es menos caluroso. Respondiendo a lo que preguntaba Paul, yo siempre he creído, bueno, de hecho es algo de lo que le agradezco bastante a mi universidad y a la formación, fue el hecho de que no te pelees con los medios. ¿Qué logras con eso? Entra a ellos y desde ahí empieza a cambiarlos. ¿Cuántas Excelente personas punto han de vista. querido derrotar ese macro poder y hasta dónde han llegado? ¿Por qué? Porque a veces tal vez no tenemos o hemos seguido un solo modelo, un solo camino y hemos visto que no es desde el cual se logran las cosas como quisiéramos, ¿no? Respecto a lo otro de cómo podríamos cambiar esa visión, yo creo que nos estamos yendo un poco o nos estamos yendo bastante a lo filosófico, que ya ha sido un gran debate de entonces, ¿qué es lo objetivo, qué es lo Objetivo que es correcto? independiente. Ajá, ¿qué es lo ético? Lo ético es bastante discutible desde la filosofía, entonces yo creo que más bien se trata de y como le decías a André, ¿no? ¿Qué pasa si tú llegas a ser dueño de Hablemos de Política? Yo creo que lo que estamos haciendo en este instante es una de esas buenas encaminadas que podemos seguir, que es el hecho de abrir espacios. ¿Por qué? Porque incluso más allá del discurso romántico que te puedan decir de, yo abro espacios porque todos tenemos ese lugar para hablar, todos podemos y Lara, yo creo que incluso puede llegar a ser bastante estratégico. Porque si tú das esos espacios en los que pueden confrontarse ideologías distintas como hoy, que
se subieran ahí las tensiones. Creo que aportas muchísimo más y si eres bastante inteligente, estratégico, puedes llevarlas de acuerdo a como tú quieras. Porque yo honestamente no creo, yo creo que es bastante, un poco que es iluso el creer que un medio de comunicación es sumamente objetivo y que él dice, oigan, yo aquí no veo nada, digan ustedes cómo es. Siempre tienen una tendencia. Chévere, chicos. ¿Qué pasó, Ale? Ah, ya, terminaste, perdón. Por 2 segundos que está un integrante de Hablemos de Política que está viendo nuestro vivo y está muy, muy expectante por participar y quiere participar en la discusión. Eric, por favor. Desde videollamada le tenemos a Eric. A ver, dale, Eric. Estamos escuchando. Eric, ¿estás ahí? Hola, sí. Ya, dale, Eric. Te escuchamos. Hola por chicos, favor. buenas noches. Gracias a todos por el espacio. La verdad, entre tantos que somos de Hablemos de Política, nos hemos dividido por horarios y yo estaba a cargo de la transmisión y la verdad que es algo súper interesante y no quería yo irme sin darles unos pequeños puntos al respecto. Bueno, con respecto a lo que decía Paul, la ley de comunicación prohíbe que cualquier banquero sea funcionario o dueño de un medio de comunicación. De hecho, ahorita estamos en un concurso de concesión de frecuencias de radio y luego van a hacer otro de televisión, en donde uno de los requisitos es esos, no poseer bancos y no tener dineros en paraísos fiscales, cosa uno. Entonces, sí, se hace, es una práctica no legal mediante intermediarios o testaferros que está penada por la ley en el caso de que se descubra, por lo que se debe denunciar ante el ente competente, cosa uno. Cosa dos, hablando de los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, los medios de comunicación tradicionales, entre comillas, además de tener una regulación más fuerte porque están regidos por el Estado como tal, deben pagar ciertas alícuotas que son bastante costosas. Por ejemplo, si tú ganas un concurso de frecuencias, porque es un concurso, y tú no eres el dueño de la frecuencia, tú eres del concesionario, es decir, el Estado te alquila por cierto tiempo el derecho a utilizar el espacio radioeléctrico para transmitir cierto contenido. Tú pagas de entrada un valor por el ser el concesionario, que es un valor elevado. Hablemos que para tener una radio en el centro del país tendrías que pagar unos 12, 15 mil dólares, solo por haber ganado la frecuencia. Equipar tu estudio, comprar tus equipos, que seguirá subiendo en la cuota, y aparte de eso, pagarle mensualmente al Estado por el derecho del uso, más tus gastos básicos. Entonces, estamos hablando de que una radio para mantenerse necesitará entre unos 3 mil a 4 mil dólares. Hay una práctica que es bastante complicada en la comunicación, que son los locutores a canje. Ellos vienen, trabajan y no cobran, sino van, venden su cuñita y cobran y ese dinero se lo van llevando a su casa, que es una práctica que se da desde hace bastantes años. Entonces, tú como medio lo único que tratas de hacer es buscar público, generar audiencia, vender contenido y de ahí que las empresas que quieren pautar contigo analicen eso, vean que tú eres una persona que le permite llegar a su público, a su medio y comienzan a darte contenido y comienzan a darte dinero. Entonces, de parte del concesionario, del dueño del equipo, es súper complicado el hecho de ser objetivo, porque si tú estás trabajando y un cliente se siente ofendido por algo que dijo tus trabajadores, de ley lo vas a censurar. En cambio, esto se ahí pasa al entramos otro. a lo otro, ¿no? ¿Cómo determinamos ahí lo que dijo la Ale? Todo es muy bonito, muy teórico, pero ¿y dónde, en qué línea trazamos lo ético? ¿En qué parte delimitamos lo ético? Porque también no es ético de mi parte no tener de qué comer y de qué darle de comer a mis hijos, ¿no? Y dejarles sin el pan de cada día, pero a la vez también a quién estoy perjudicando, en qué medida estoy perjudicando. Y creo que ahí también es otro debate bien amplio. Súper amplio realmente, Eso. un tema muy grande que nos tomaría un programa completo, creo yo, y no terminaríamos de hablar nunca. Y decidimos, recuerden, dale, Erika, cábale para allá seguir con el debate. Dale, entonces sigue, no te preocupes. lo que te decía es que yo como jefe comienzo a censurarle a mi trabajador y comienzo a darle limitantes porque te estás metiendo con alguien que no debes, ese es mi cliente, déjale tranquilo, por favor, ya me amenazaron, me van a pautar, me van a cortar el pautaje.
ya, bájale la dosis. O síguele dando, presiónale más, presiónale hasta que ya me llamen por teléfono y me vayan a dar la pauta, porque también eso cuenta. En el país hay una política bastante complicada de el medio te presiona, baja tu imagen hasta tal punto en donde tú tienes que ceder y tienes que darle dinero para que te dejen de molestar. Eso es un acoso. Y vuelta ahí nos vamos al otro lado. Los medios digitales, como nosotros ahorita, no tenemos la presión de nadie. Al final, nosotros lo hacemos porque tenemos tiempo y porque nos gusta. No nos debemos a nadie, no hay una ley que nos regule. Nosotros podemos aquí dar cualquier tipo de contenido. Y más allá de que sea algo que se vaya en contra del Código Civil, nos podrían sancionar. Entonces nosotros o los medios 2.0 se abusan de eso y sacan contenido que no siempre es cierto, sacan contenido que no siempre es óptimo. Y ahí nos encontramos con el público que quiere hacer las cosas a la mala, que quiere solo recibir las noticias masticaditas, la noticia amarillista, el titular medio chafa, la foto que está bien dramática. Entonces yo sí creo que hay que educar a los comunicados más que a los comunicadores, porque al final ellos lo que quieren hacer, y como decía hace un momento alguien, ese es un negocio y de ahí se necesita vivir. Tienes toda la razón, Eric, y creo que ahí te voy a cortar porque ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, el día de hoy. Ya nos queda poco tiempo. Quería hacer la última ronda de debate, pero creo que ya se nos acabó el tiempo. Chicos, medios de comunicación, los últimos pensamientos. Andre, comienzo contigo. Gracias, Cris. La verdad, súper interesante. Cada vez se aprende más, entendemos más. Nos vamos también abriendo un poco más, debatimos, conocemos a la otra persona. Creo que es lo lindo de estos espacios también, ¿no? Hablando de medios 2.0 que tienen más libertades, que no se deben, que creo que lo más bonito es eso, sentir que eres libre, que no te estás debiendo a nadie, que no tienes que pensar 3, 4, 5, 6 veces porque tal vez te daña el negocio. Creo que esto es algo que realmente pocas personas bueno, no pocas personas, espero que muchas realmente pueden sentir esa libertad de no ser vendidos, de no venderse, el sentimiento más chévere que podemos encontrar. De pronto no voy a hablar tanto de cuestión de los medios o de qué pienso que son los medios, porque ya lo hemos discutido, pero sí voy a hablar del poder ser libres y del poder expresarnos. Juan Montalvo hablaba bastante de eso también y decía, somos libres porque lo somos, no mientras a tal autoridad le guste que lo seamos porque le conviene. Entonces es valorar realmente la libertad que se tiene, agradecer también por ese espacio que nos han dado los medios 2.0 y aprovecharlos para bien. Hablamos mucho de personas que se pasan, que lo usan para mal, que muestran productos y no a la persona real, pero aquí estamos nosotros también para tratar de combatir eso desde nuestros puestos, mostrando lo que somos y hablando de lo que somos. Entonces también es la invitación para que más gente se siga sumando, hablando, que no se deje callar, que no se deje llevar por esa espiral del silencio y que sigamos participando y alzando la voz, que para eso también nos sirven estos medios. Entonces, muchas gracias a todos y seguimos la próxima semana con más de HDP. Chévere, Andre, Ale. Para concluir, por cuestiones de tiempo, yo creo que la mayor lección durante ese tiempo, durante lo que he visto y que me encantaría que todas las personas que nos escuchan, que nos ven, también la tengan clara, y es que los medios de comunicación manipulan. Entonces, creer que únicamente cumplen con la función de informar, que les tenemos a veces incluso como el super altar, no ocurre, pero que está ahí en nuestra responsabilidad, que tenemos ahora bastante alcance tecnológico desde el cual podemos hacer nuevas cosas y sobre todo el abrir nuestro panorama, el abrir la manera en la que recibimos las cosas y siempre, algo que yo siempre digo es cuestionémonos todo. No hay verdades acabadas, no hay cosas que sean últimas, lo que hoy dice, mañana pueda que cambie por completo y está en eso, ¿no? El transformar nuestra mente que muchas veces la tenemos de una forma cuadrada, que no tenga una forma, que sea súper amplia y que estemos abiertos a conversar, a debatir, a hablar de política. Gracias, nos vemos la próxima semana. Chévere, Ale. Paul, la despedida. Pues nada, en este tema de los medios de comunicación, a nosotros los ciudadanos nada más nos toca el elegir, el poder nosotros visualizar bien esta información, contrastarla, analizarla, discutirla y más que nada poner en énfasis lo que nosotros mismos nos interesa, ¿no? Investigamos lo que nos interesa como país, como ciudadanos, como pueblo
Y pues eso, bonita plática la de hoy, bonita conversación, muchachos. Gusto. Chévere, Paul. Juanca. Estás en silencio, Juanca. Tu micrófono, Juanca. Ya. Volver a recalcar lo que dice Paul, ¿no? Yo creo que la responsabilidad de los consumidores de la información también es grande, ¿no? No solo de la que la distribuye, que en este caso serían los medios de comunicación, sino más bien de nosotros, que tenemos la responsabilidad de también investigar, contrastar y de alguna forma determinar nuestro propio criterio con respecto a la información que se nos expone día a día. Sin más que comentar, muchachos, ha sido un gusto conversar con ustedes, debatir y los esperamos la próxima semana. Aunque te digan necio. Yo sí te dejo. Chévere, Juanca, chévere, Ale, Andre, Paul, ha sido un gustazo compartir con ustedes el día de hoy. Creo que ha sido un tema muy amplio. Obviamente se nos quedaron muchas cosas ahí en el debate. Esperemos poder tener una oportunidad siguiente para hacerle ahondar un poco más en estos temas de la comunicación que me parece muy interesante. Creo que nos ha faltado mucho medios públicos, cosas un poquito más específicas. Creo que podríamos hacerle otro tema alguna otra vez. Sin más, ya saben que nuestro objetivo como HDPs, como hablemos de política, lo que queremos es crear esa conciencia social, que todos hablemos de política, que opinemos y que tomemos la mejor decisión, porque al fin y al cabo, nuestra decisión afectará al futuro de todos. Un abrazo y siempre será un gusto encontrarnos la próxima semana, chicos. Un gusto. Bye. Chao.